Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Tengan todos ustedes muy buenos días, Dios les bendiga. En algunos lugares está lloviendo, qué bueno que el Señor también envíe allí ese rocío de su Espíritu Santo, la presencia de Dios allí en sus casas, en sus hogares, con sus familias, con su vecindario. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas a esta hora. Vamos a darle gracias a Dios y poner este tiempo en las manos de Dios para que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Los invito para que cierre tus ojos allí junto con tu familia, estén reunidos allí y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, precioso Rey de los cielos, por el regalo de la salvación principalmente. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por el aire, Señor, gracias por el sol. Gracias, Señor amado, por cada uno de nuestros seres queridos, nuestras familias cercanas y lejanas, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque nos das la oportunidad, Dios mío, de estar aquí reunidos para poder adorarte, Señor, a través de la escucha y meditación de tu palabra, Señor amado. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús, bendiciendo a cada una de las personas que nos siguen, que están conectadas a esta hora, allí a través del Facebook, que nos siguen también a través de los videos en YouTube. Gracias, precioso Rey de los cielos, porque tú estás en medio nuestro. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo maravilloso, Señor. Creemos que tú estás allí acompañando a aquellos enfermos, Señor, fortaleciéndolos y sustentándolos, Señor, queriendo que tú los sanarás, Señor amado. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ministre a través de este tiempo de la lectura y meditación de la palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. No olviden esta enseñanza, la he titulado "Esta es la solución para tu aflicción". Y vamos allí a la palabra de Dios. Inicialmente ve buscando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Allí el Señor nos da mucha palabra de esperanza y saber qué hacer en las diferentes situaciones difíciles por las que estemos pasando, por las que estemos atravesando. Cada persona, por más de que haya nacido en una cuna de oro, es decir, en una familia adinerada, con todas las comodidades, siempre va a tener momentos de dificultad. Por ejemplo, algunos en estos momentos están siendo afectados en su salud. Algunos tienen su corazón roto, destrozado. Hay desamor en sus vidas. Hay problemas emocionales. Son rechazados. Hay familiares algunos están siendo violentados allí a través de sus padres o familiares o amigos. Y son oprimidos de alguna u de otra forma. Pero otros también
están allí atravesando problemas económicos, puesto que no hay condiciones laborales allí o modos de estudio para tener una mejor calidad de vida. En algunos países los habitantes son oprimidos por sus gobiernos y no hay realmente horizontes. Hay problemas en estos momentos. La gente está preocupada por esa pandemia mundial que ha causado la muerte de muchas personas, y aún otros están allí en UCI y otros están recuperándose o llevando allí cuidados en sus propias casas. La economía mundial se fue a pique. Hay incertidumbre por el futuro de las familias, tanto en todas las formas. Hay inseguridades en todas las áreas, en el área personal, familiar, social o de comunidad, y todo en todos los países. Eso es a nivel nacional o internacional, pero hasta en algunos se han suicidado y otros están a punto de hacerlo. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos tan difíciles? Veamos allí lo que nos dice el Señor Jesús a través del evangelista Juan, capítulo 16, verso 31. Y voy a leer a favor de ustedes la palabra del Señor en el nombre de Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Allí el Señor está comentando con sus discípulos. Él sabía que iba a llegar la hora de experimentar esa angustia, esa zozobra, esa soledad, ese abandono, aún por parte de sus amigos, los discípulos, sus amistades más cercanas. Si ustedes recuerdan, aún de los 12 que eran los más cercanos, habían 3 que eran mucho más cercanos, y Pedro era uno de los más cercanos, y el Señor sabía que lo iba a negar en ese momento cuando el Señor había sido apresado. Por eso el Señor, allí Él experimentó esa soledad, y Él sabía muy bien que se acercaba ese momento de ir a entregar su vida en la cruz del Calvario por una humanidad mala, una humanidad perversa, una humanidad que precisamente la ira de Dios estaba sobre esa humanidad pecadora y malvada. No solamente de esos tiempos, sino aún de estos tiempos. Pero el Señor Jesús sabía que tenía que entregar su vida allí para que toda la ira de Dios por el pecado de la humanidad fuera descargada sobre el cuerpo de Jesús, sobre la vida de Jesús. Por eso es que lo dice: el justo pagó por los injustos. Toda esa maldición tenía que ser descargada sobre Él por el inmenso amor que Dios sintió para que esa humanidad perversa pudiera ser reconciliada con Dios. Y el Señor Jesús, en estos momentos de angustia, que Él sabía que iba a experimentar esa angustia, esa agonía, allí nos lo relata. Dice: y me dejaréis solo. Me dejaréis solo. Qué dolor que cuando en esos momentos de dificultad uno queda solo completamente, sin nadie, sin una persona que le dé una voz de aliento, una voz de fortaleza para salir adelante en la dificultad. Qué cosa tan tremenda cuando nosotros no estamos allí fortalecidos. Y dice el Señor allí: mas no estoy solo, sigue diciendo, porque el Padre está conmigo. El Señor Jesús sabía que en esos momentos de dificultad solamente nuestro Padre Celestial, el Dios eterno, el Dios sublime, era el que lo podía fortalecer en esos momentos de angustia. Por eso es que allí nos dice en el verso 33,
estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, lo dice. Para que en mí tengáis paz. Y ya estas mismas palabras se las había dicho el Señor allí en otra ocasión anterior, cuando se encontraban reunidos en el aposento alto, cuando ya Judas había salido allí, estaban todos reunidos, pero en ese momento ya Judas salió para hacer lo respectivo, que era ir a negociar la entrega de su maestro, la entrega de Jesús allí a aquellos para que lo apresaran y luego lo crucificaran. Esa palabra está allí en el mismo libro de San Juan, capítulo 14, verso 27. Entonces dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz de la que habla, de la que está hablando el Señor Jesús, es esa que está contenida en esa palabra hebrea que se llama shalom. Es una paz que sobrepasa cualquier situación difícil. Esa paz, shalom, la desconocen algunos que no son salvos. Esa paz asegura la calma en tiempos de dificultad. Como lo dice, ya lo había dicho allí en el capítulo 14, verso 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él se afirmó también en esa y le recordó esas mismas palabras. ¿Cuál es esa paz realmente que nos puede traer y nos puede asegurar esa calma en esos tiempos de angustia? Es esa misma paz que menciona allí el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz, no es una paz normal, no es la paz que firman los hombres, que firman las naciones. Esa paz la incumple los mismos gobiernos, las mismas partes allí en conflicto, los violentos la incumplen. Esos tratados de paz, eso solamente queda ahí en el papel, pero realmente no es la verdadera paz. Esa paz shalom que dice allí, de la que nombra el Señor, es esa paz que reina en los corazones del pueblo de Dios para conservar la armonía, como lo dice allí en Colosenses 3:15. El mismo apóstol Pablo menciona cuál es esa paz. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Allí lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Reine en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, lo dice. Aquí esta paz se refiere a esa paz de la salvación, y que nos da como resultado la justificación, y nos produce una actitud de reposo y de seguridad en Él. ¿Cuál es esa justificación? No olvidemos que la justificación es ese acto judicial de Dios en el cual declara justo y sin pecado al pecador arrepentido, a aquel que realmente ha depositado su confianza en Dios a través de esa obra redentora, de esa obra donde el Señor perfectamente, a través del Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, que aunque fue tentado en todo, pero no se dio a la tentación, sino que entregó su vida allí por una humanidad. Esa paz realmente, cuando nosotros nos sentimos justificados, porque sabemos que ya el Señor perdonó nuestras faltas, perdonó nuestros pecados, perdonó todas nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Esa paz es la que el Señor se refiere aquí, ese shalom. Solamente es que a pesar de que tú no tengas ni 5 centavos, ni 5 pesos en el bolsillo, esa paz es la que el Señor te va a dar y te va a fortalecer en los momentos de angustia, porque el Señor sí cumple sus promesas, lo dice allí en su palabra. Esa verdadera paz que solo Cristo da.
Allí también el apóstol nos dice que esa paz es la que produce una actitud de reposo. El verdadero reposo es en Cristo y nos da seguridad. La seguridad está en Él. La seguridad no está en las fuerzas, en la fuerza pública. La seguridad no está en el dinero que tengas depositado en el banco. La seguridad no está allí en los bienes materiales que tú poseas, en el cargo que tú poseas, en el estatus en el que tú te encuentras, ese estatus social. Esa paz y esa seguridad está solamente en Cristo Jesús, quien pagó el precio para que tú puedas estar por una eternidad en Cristo, allí en el cielo. Que aunque venga lo que tenga que venir, que aunque tú pases por dificultades, por tropiezos, por aflicciones, esa paz solamente la da el Señor. Por eso es que Él lo dice. El Señor Jesús ya se lo prevenía, ya se lo advertía, que iban ellos a sufrir dificultades. Imagínense en esos momentos cuando el Señor Jesús estaba allí en el aposento alto, ya dando sus últimas palabras de despedida, porque se acercaba el momento de entregar su vida allí en la cruz, morir de la forma más despiadada, más horrible. Y el Señor, en lugar de que no esperó que sus discípulos, sus amigos le dieran consuelo, le dieran fortaleza para pasar esa prueba difícil, sino que más bien el Señor Jesús les dio esas palabras de aliento, palabras que fortalecían, porque Él sabía que iban a sufrir después de que el Señor fuera apresado. Ellos iban a recibir esa congoja, esa aflicción, esa soledad, esa angustia, ese desamor, esa persecución. Él sabía que lo iba a hacer. Por eso el Señor te dice también allí en el verso 33, te dice: en el mundo tendréis aflicción. Son muchas las aflicciones que el ser humano pasa o pasamos mientras estemos en este mundo. Mientras estemos todavía en este estuche que se llama cuerpo, va a haber dificultades, porque si hace mucho frío, sentimos como, ¿qué hacemos para este frío? ¿Qué hacemos para este calor tan intenso? ¿Qué hacemos con esta economía? ¿Qué hacemos si no hay posibilidades laborales, posibilidades de salir adelante, de emprender una nueva empresa, puesto que muchas empresas se fueron a la quiebra? Muchos hogares se desbarataron por esa cuarentena tan prolongada. Realmente tal vez no habían compartido allí con sus hijos, no habían compartido con ese ser querido, con su compañero, su compañera, y se dieron cuenta realmente las debilidades que poseía, y por eso cada uno cogió para su lado. Si habían hijos, quedaron a la deriva. Hay zozobra, hay angustia, hay preocupación por el futuro. Pero el Señor te dice a través de esta su palabra, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos dice que después de que entreguemos nuestras vidas a Cristo, Él no nos asegura que no vamos a sufrir más angustia, más aflicción. Él no lo dice allí, lo contrario, Él nos advierte que vamos a tener angustia y vamos a pasar por situaciones difíciles, pero debemos ¿qué? Confiar en el Señor. Solamente en Él hay esperanza. Solamente en Él podemos ser fortalecidos, porque el Señor nos dice, allí también nos lo corrobora, allí en el libro, el apóstol Pablo a través de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice, en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, mire, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el Señor te dice, hay esperanza. Si tú estás de parte del vencedor, de aquel que venció aún la propia muerte, tú eres más que vencedor, como nos dice aquí su palabra en Romanos 8, 37 al 39. No tengas angustia. Vamos a orar, vamos a orar. Dice la palabra del Señor que podemos entrar delante del trono de Dios confiadamente allí para esperar un oportuno socorro. Recibiremos oportuno socorro allí, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí. Dile, Padre, te doy gracias porque tú me amaste tanto, me amaste primero, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, a morir por una humanidad perversa, mala, despiadada, sin contemplaciones, una humanidad egoísta. Dile, Señor, perdóname por mi egoísmo, porque muchas veces me preocupo es por mí mismo, aún por solamente mi núcleo familiar, pero no me preocupo realmente por darte la prioridad a ti, por darte el primer lugar a ti, Señor. Gracias porque tú me enseñas a través de esta pandemia, esta situación tan difícil, que tú me amas grandemente, que tú me estás preparando para cosas difíciles que vienen, pero tú me vas a fortalecer, Señor. Dile allí, por eso me afirmo en ti, Señor, y en tu palabra. Hoy, Señor, me aseguro de esa salvación. Aseguro, Señor amado, que tú me justificas. Me vas a declarar, Señor, justo, como si nunca hubiese pecado. Porque a partir de este momento aseguro mi salvación, entregando mi vida a ti, Señor. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dile, Señor Jesús, hoy me escapo de las garras de Satanás. Si Satanás me tenía allí envuelto en la corriente de este mundo, en las modas, en los afanes de este mundo, en el egoísmo, ya a partir de este momento entrego mi vida a Cristo, aseguro mi salvación. Dile allí, Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Dile, Señor Jesús, hoy descanso en tus brazos, Señor. Descanso en tus manos, oh Dios de los cielos. Te clamo, por favor, que me levantes y me fortalezcas en estos momentos de debilidad, en estos momentos de angustia, de aflicción. Gracias, Señor. Gracias por ser mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Padre, te doy gracias por esas personas que oraron con sinceridad, de corazón, recibiendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Te pido que tú seas propicio a cada necesidad, Señor. Mira su angustia, su aflicción, sus inseguridades, Señor. Ya tú las llevaste a la cruz del Calvario. Te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, les ayudes a través de tu Espíritu Santo, les fortalezcas a través de tu palabra, les hagas entender, les hagas comprender que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones por las que tengan que pasar, las pruebas difíciles, Señor, tú estarás con ellos. Tú estarás, Señor, con nosotros hasta el fin del mundo. Tú lo prometiste, Señor. Y por eso, Señor, bendigo cada vida, Señor. Porque, como lo decía el apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, ni lo alto ni lo profundo, ni lo pasado ni lo presente ni lo porvenir, ni lo ancho ni lo angosto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Te doy gracias, Señor, por cada persona que ha entregado su vida a Cristo, que se ha reconciliado contigo, por cada persona, Señor, que sabe completamente que la respuesta a su aflicción, a sus problemas, está en Cristo Jesús, que solamente tú, Señor Jesús, los puedes fortalecer y los sacas adelante en victoria, Señor, porque ya son parte de la iglesia triunfante, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Hay fe, hay esperanza en Cristo, hay esperanza, puesto que lo mejor está por venir para aquellos que depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. No olvides compartir este video, compartir estas enseñanzas allí a través de Facebook y a través de YouTube en nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde.